Bueno, muy buenos días para todos. El IDEAM y el Ministerio de Ambiente les da la bienvenida a este Aire Web número 4, espacios virtuales de capacitación y de intercambio de información y experiencias entre autoridades ambientales. Agradecemos a todas las personas que se encuentran conectadas desde antes de las 10. Gracias por siempre estar ahí muy pendiente de estos espacios. En el día de hoy vamos a presentar los resultados de una consultoría que adelantó el Ministerio de Ambiente en el año 2016 con el propósito pues, de llegar a una propuesta técnica que permitiera fortalecer los instrumentos de seguimiento y control a las emisiones por fuentes fijas con las que hoy cuentan, los que actualmente se encuentran reglamentados. Esta presentación la realizará el ingeniero Alexander Valencia. Muchos de ustedes de pronto ya lo conocen, es muy allegado de la casa. Para quienes no, Alexander Valencia es ingeniero mecánico, tiene una maestría en ingeniería mecánica con énfasis en combustión y control de la contaminación. Cuenta con más de 18 años de experiencia en temas relacionados con contaminación del aire. Se trabaja como revisor de Naciones Unidas de inventarios de gases de efecto invernadero. Ha trabajado por cerca de 10 años en el sector público, ha estado en la Secretaría de Ambiente, en el IDEAM y en el Ministerio de Ambiente como consultor. Actualmente se desempeña como gerente de CAIA, Ingeniería, firma de consultoría ambiental y eficiencia energética. Pues como ustedes ya saben, la metodología de estos espacios es que nuestro ponente invitado hace su presentación y ustedes a partir de ese momento empiezan a formular las preguntas en el chat. Tanto el ingeniero Leonardo Pineda del IDEAM como yo estaremos muy al tanto de las preguntas para que una vez el ingeniero Alexander termine su presentación, él va a va a dar la respuesta a cada una de ellas. Así que hoy más que nunca esperamos su participación. Es muy importante para nosotros, para los tres que estamos acá detrás de este computador, todas las preguntas y comentarios que tengan al respecto. Recuerden que esta propuesta técnica que tiene hoy el Ministerio será pues, materializada en un acto administrativo el otro año, así que son valiosas cada uno de los aportes y preguntas que ustedes tengan al respecto. Recuerden que ustedes son los que van a implementar estos instrumentos, así que bienvenidos todos los aportes. Pues así las cosas, le damos la bienvenida al ingeniero Alexander Valencia y pues le agradecemos infinitamente esta invitación que le realizamos desde el Ministerio y desde el IDEAM para participar pues como invitado en el aire web de hoy. Muchas gracias, ingeniero, y pues este espacio es para usted y por favor, bienvenidos todos con sus preguntas y comentarios. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Entonces ya vamos a compartir la pantalla. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces la idea, como mencionaba Lisette, es revisar la propuesta técnica que realizamos relacionada principalmente con una modificación de lo que conocemos como permiso de emisiones, que tiene como objetivo finalmente mejorar la gestión de las autoridades ambientales. Ya el permiso de emisiones tiene 20 años desde que se expidió la resolución 619 y pues hay ciertas cosas que es importante mejorar o modificar para poder avanzar en el tema. Voy avanzando aquí. Ok, gracias. Bueno, entonces la idea, digamos, es que podamos revisar y discutir el tema relacionado con esta propuesta técnica para fortalecer los instrumentos de seguimiento y control a las emisiones contaminantes y también la reglamentación asociada a gases de efecto invernadero generados por fuentes fijas. Vamos a mirar, digamos, como algunos antecedentes, los objetivos de la presentación, el cómo llegamos a identificar criterios y factores de la industria colombiana y finalmente el desarrollo de la propuesta técnica.
Entonces, como lo habíamos mencionado, hace ya 20 años se expidió la resolución 619 del 97. En la actualidad no tenemos reglamentación sobre el registro de emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos también unos compromisos de la OCDE relacionados con el registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Y todos sabemos, digamos, que la contaminación atmosférica es uno de los principales problemas ambientales del país, principalmente en centros urbanos. Ha habido en los últimos años un incremento en las tasas de morbilidad y mortalidad y alrededor, este dato ya es más de 5.000 muertes prematuras, este era el estudio anterior, hay uno nuevo el DNP, donde nos muestra que siempre los costos asociados a la salud están por encima del 1.5% del Producto Interno Bruto. Y por otro lado, es importante tener un enfoque preventivo basado en gestión del riesgo y no solamente correctivo, que es lo que puede suceder con la reglamentación actual. Por otro lado, tenemos un débil procesamiento de la información, por ejemplo, el informe de evaluación de emisiones. Eh, en cuanto al Plan Nacional de Desarrollo actual, tenemos que es necesario fortalecer el rol de las entidades del SINA para identificar esos contaminantes en varias fuentes, llevar registro de emisiones, mejorar los sistemas de vigilancia y monitoreo, actualizar o desarrollar normas, protocolos o incentivos que nos permitan reducir las emisiones atmosféricas y los efectos en la salud humana y desarrollar herramientas de conocimiento del riesgo por contaminación del aire, entre muchas otras actividades que tenemos establecido dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Sabemos que el 42% de las fuentes de emisión o de las fuentes fijas generan el 42% de la emisión de material particulado. Principalmente, esto es importante mencionarlo, material particulado grueso, digamos. Cuando hablamos ya de material particulado menor a 2.5 micras, pues son las fuentes móviles las más importantes. Actualmente, para hacerle seguimiento a las fuentes fijas, tenemos el permiso de emisiones, tenemos el informe de estado de emisiones, tenemos el informe de evaluación de emisiones y algunas actividades puestas con sistemas de monitoreo continuo. Sin embargo, las actividades que tramitan el permiso de emisiones son pocas, no son todas las industrias en el país. Últimamente, o en los últimos años, ha habido una transformación de los sectores productivos, han aparecido nuevas tecnologías, nuevos procesos productivos, y por todo esto, digamos que es necesario realizar esta propuesta técnica que permita fortalecer estos instrumentos de seguimiento continuo. Los objetivos de la consultoría eran básicamente proponer actividades, obras o servicios, ya sea públicos o privados, y proponer unos factores a partir de los cuales estas actividades deberían tramitar el permiso de emisiones atmosféricas y el reporte de emisiones de gases de efecto invernadero, que aparece, digamos, nuevo en nuestra reglamentación, pero que tiene mucho que ver con los compromisos que hemos firmado, digamos, como país recientemente. Y por otro lado, una propuesta técnica para el ajuste de las características, el contenido y el alcance de ese permiso de emisiones atmosféricas o reporte de gases de efecto invernadero. Entonces, lo primero que hicimos fue básicamente realizar una caracterización de la industria del país. ¿Con base en qué? Con base en información estadística que tuviéramos disponibles, con base en la información energética y de materias primas del país, con base en analizar las actividades industriales que tenemos actualmente y generando algunos criterios de evaluación que nos permitieran establecer cuáles eran los mejores argumentos para considerar las industrias. Entonces, la primera actividad que realizamos fue la caracterización de la industria del país basados en la encuesta anual manufacturera. Una dificultad que tenemos en el país
es que la información estadística no está completa o no está disponible de manera completa. ¿A qué me refiero? En la encuesta anual manufacturera, nosotros podemos llegar siempre hasta nivel 3, máximo nivel 4 en el código del SIU. Esto quiere decir que podemos saber el número de empresas que aparecen en la encuesta anual manufacturera dentro de cada actividad, pero no sabemos el número, no sabemos dónde están esas actividades de manera independiente. Es decir, eh, sabemos, por ejemplo, que en la actividad 192 hay 100 o 200 actividades industriales, pero no sabemos dónde están, básicamente por ese tema de confidencialidad. ¿Será que colocamos manos libres de pronto para el tema del sonido? Bueno, ya te los... Permítanos un segundo para mejorar temas de sonido que tengamos. Nos dicen algunos que tienen como su ruido de fondo. Ya vamos a tratar de mejorar esto. Recuerden, por favor, les recomendamos a todos silenciar sus micrófonos. De todas maneras, nosotros aquí los estamos deshabilitando, pero pues preferiblemente ténganlos ustedes silenciados para que no haya interferencias. Gracias a todos. Bueno, ¿se mejora el sonido ahí? ¿Listo? Ok, perfecto. Entonces, continuemos. Como les mencionaba, en la encuesta anual manufacturera, tenemos información a nivel de, en este caso, de 3 dígitos. Eso quiere decir que conocemos el grupo de industrias, la cantidad de industrias que hay adentro, pero no tenemos un detalle de las industrias que hay al interior. Sin embargo, esta información es valiosa para poder determinar cuáles son las actividades que desde diferentes aspectos contribuyen en el país o son importantes en materia de generación de emisiones. El primer análisis que realizamos fue de la producción bruta de las actividades industriales. Entonces, la actividad que más producción bruta tiene es la fabricación de productos de la refinación del petróleo, el 192. Básicamente esto son las refinerías en Cartagena, en Barranca Bermeja, seguida por fabricación de productos químicos, elaboración de bebidas, fabricación de minerales no metálicos y elaboración de otros productos alimenticios. Lo importante aquí es poder identificar esos 5 o 6 actividades o grupos de actividades que más le aportan a la producción, porque nos da una idea de qué tan importante es esa actividad industrial en el país. Posteriormente, hicimos el mismo ejercicio desde el punto de vista de consumo de energía. Desde el punto de vista de consumo de energía, nuevamente la actividad 192 aparece como la más importante, la fabricación de productos de la refinación del petróleo, seguido en este caso por elaboración de azúcar y panela, tema de ingenios, fabricación de papel, fabricación de productos minerales no metálicos, ahí estamos incluyendo toda la industria cementera, la industria de la arcilla y industrias básicas de hierro y de acero. Si bien es cierto, la producción bruta no necesariamente está relacionada con la emisión contaminante, el consumo de energía sí tiene una relación más cercana, pero empiezan, y lo vamos a ver más adelante, a aparecer los mismos grupos de actividades industriales. Desde el punto de vista de saber qué tanta información estábamos analizando, entonces esta gráfica nos permite comparar la información del registro único ambiental con la información de la encuesta anual manufacturera. Si ustedes miran el registro único ambiental, lo reportan o lo diligencian todas las empresas que tienen permiso de emisiones. Es decir, las que de alguna manera, a la luz de la resolución 619, tienen un impacto ambiental. La encuesta anual manufacturera es diligenciada por todas las actividades industriales del país o por la mayoría. Y en esta gráfica, lo que podemos ver en azul
es lo que aparece en la encuesta anual manufacturera, el universo que no está en el registro único ambiental. Entonces, si miramos, por ejemplo, la actividad 192, como ejemplo, que aparecía importante desde el punto de vista de consumo de energía, en el registro único ambiental, en el RUA, solamente el 10% de esas actividades industriales tienen información disponible. Es decir, solamente podríamos identificar o individualizar al 10% de la información. Y si miran, el espacio azul es bastante grande. Eso quiere decir que hay muchas actividades industriales que no están en el registro único ambiental y por lo tanto no tenemos información de estas actividades industriales. Hay pocas actividades industriales donde tenemos más del 50% de las actividades o algunas en las que tenemos el 100% de la información. Pero esto simplemente nos da un mensaje interesante y es, en este momento en el país no conocemos de manera detallada la información de la mayoría de la actividad industrial que tenemos. En cuanto a caracterización de las emisiones de la industria, utilizamos básicamente información de las autoridades ambientales, nuevamente la encuesta anual manufacturera y el registro único ambiental. Hicimos una caracterización de emisiones de contaminantes criterio, ahora más adelante miramos el tema, y también una caracterización de las emisiones de gases de efecto invernadero. Básicamente para seguir identificando aquellas actividades industriales que generan la mayor cantidad de emisiones contaminantes. Desde el punto de vista de gases de efecto invernadero, lo que hicimos básicamente fue mirar reportes de consumo de combustibles por establecimiento, usar la información del FECOC, que es la calculadora de la UPME, donde se encuentran los factores de emisión de los combustibles de Colombia. También para actividades industriales utilizamos el IPCC o los factores de emisión del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Validamos de alguna manera los consumos de carbón mineral con los consumos nacionales, porque encontramos en el registro único ambiental algunos datos que no correspondían con valores normales, que podíamos caracterizar como datos atípicos, y encontramos, por ejemplo, también algunos información errónea en cuanto a una empresa que reportó toneladas en vez de reportar kilogramos. Esto, digamos que más que el error como tal, digamos que pudo cometer la actividad industrial, lo que nos muestra es que no necesariamente estamos validando toda la información o usando toda la información del registro único ambiental. Se supone que la actividad industrial diligencia la información, que la autoridad ambiental valida que esa información esté adecuada y finalmente el IDEAM lo que hace simplemente es servir como depósito de información y como análisis de información. Pero el hecho de que algunas actividades industriales que tengan permiso de emisiones estén reportando información que no necesariamente esté de acuerdo a sus datos y por otro lado que no nos estemos dando cuenta significa que no estamos usando realmente la información que estamos obteniendo de la actividad industrial. En este ejercicio de gases de efecto invernadero, pues básicamente nos enfocamos en los tres principales gases de efecto invernadero generados por la actividad industrial: dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Miramos el listado de energéticos que están reportados en el registro único ambiental para poder hacer el ejercicio de calcular sus emisiones y realizamos un análisis por tamaño de empresa. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en cuanto a emisiones en toneladas de CO2, las empresas grandes, que son las que están en morado en el PAI, que pueden ver en el costado izquierdo, son las que generan más o menos el 75% de las emisiones, seguidos por la empresa mediana, digamos, las microempresas generan un porcentaje mayor que las pequeñas industrias. Y aquí hay un ejercicio interesante que tiene que ver con en qué me enfoco. Digamos que normalmente encontramos una crítica de la industria formal que nos dice, ustedes siempre nos están regulando a nosotros, pero no se están fijando en las actividades pequeñas que pueden generar muchas más emisiones.
Entonces, lo que podemos decir desde el punto de vista de gases de efecto invernadero es que existe una relación directa entre tamaño de empresa y emisiones que se están generando. En cuanto a combustibles, principalmente el carbón mineral y seguido por el gas natural son los combustibles que más gases de efecto invernadero generan. Y aquí hay una separación importante entre el tema que tiene que ver con contaminante criterio y gases de efecto invernadero. Porque desde el punto de vista de gases o de contaminantes, el gas natural es un combustible limpio porque genera bajas emisiones de material particulado. Sin embargo, desde el punto de vista de gases de efecto invernadero, el gas natural es un combustible de interés porque contribuye, digamos, con esta emisión. Si miramos por zonas del país, digamos que el Valle del Cauca es una de las zonas que genera la mayor cantidad de emisiones de CO2 equivalente, muy seguramente asociado al uso de carbón como combustible y de una actividad industrial importante. En cuanto al umbral de emisiones, era importante identificar si vamos a abarcar el 100% de la industria o vamos a hacer un pareto y definir cuál es ese valor a partir del cual vale la pena hacerle seguimiento a las actividades industriales. Desde el punto de vista de gases de efecto invernadero, pues evaluamos, como lo vimos en la diapositiva anterior, cuáles eran esas actividades que generaban mayor cantidad de gases de efecto invernadero, pero también nos enfocamos en identificar saltos importantes, es decir, saber si hay un momento en el que la industria se vuelve importante, sea por la cantidad de actividades industriales de baja emisión o porque son actividades que realmente consumen combustible en gran cantidad. También hicimos una comparación con base en las metas de reducción de país. Recuerden que tenemos este compromiso de reducir a 2030 67 millones de toneladas de CO2 como país y la idea es enfocarnos realmente en las mayores oportunidades que tenemos de reducción. Por gases de efecto invernadero, entonces, la actividad industrial que más genera emisiones es la 107, la elaboración de azúcar y panela, seguido por la fabricación de productos minerales no metálicos, fabricación de papel, otros productos químicos y productos de la refinación del petróleo. Pero aquí hay algo interesante y es que si se comparan con los gases que tenemos o con las actividades que generan, que más consumen energía, pues son las mismas en diferente orden. En cuanto a contaminantes criterio, los contaminantes que más generan, o las actividades industriales que más generan emisiones contaminantes son la fabricación de productos minerales no metálicos, nuevamente elaboración de azúcar y panela, otros productos químicos, productos de papel y cartón y refinación. Pero lo más interesante en este ejercicio es que el contaminante de mayor interés es el material particulado, que se genera en mayores cantidades, digamos, en relación con SO2 y NOx. Y esto va muy de la mano de lo que ya nos dicen los datos de las redes de calidad del aire en los centros urbanos. Y es, preocupémonos por el material particulado, porque realmente es el que está de alguna manera generando los mayores impactos a la salud. Por tipo de combustible, nuevamente aparece el carbón mineral, carbón coque, bagazo de caña, combustibles sólidos de manera principal, y en menor medida, digamos, fuel oil o combustibles líquidos en general, y no asociados a material particulado, sino asociados a SOx. Entonces, aquí vamos empezando a cerrar la película, y es, enfoquémonos en las actividades que consumen mayor cantidad de combustibles sólidos, porque son los que están generando un mayor impacto, tanto desde el punto de vista de gases de efecto invernadero como desde el punto de vista de contaminantes criterio. Al final,
lo que hicimos fue una tabla de actividades industriales que aparecieron como de interés, ya sea por gases de efecto invernadero o por contaminantes criterio o por los dos. Y este es un listado de las actividades industriales en las que deberíamos enfocarnos, eh, básicamente porque son las que mayor aporte están generando a las emisiones contaminantes. Este listado lo pueden ver, seguramente lo van a tener en la presentación. No me voy a detener, digamos, a leerlo uno por uno. Solamente quiero mostrarles que hay algunas actividades que tienen importancia solo por gases de efecto invernadero, como el tratamiento de aguas residuales, por ejemplo. Otras que tienen interés solamente por contaminantes criterio, como toda la fabricación de materiales de arcilla para la construcción. Y hay otros que comparten el interés tanto por gases de efecto invernadero como criterios, como la fabricación de productos de refinación del petróleo. Una vez identificado ese listado de empresas, ese listado de actividades más que empresas, la siguiente tarea es, bueno, a partir de qué factor es importante, es de interés. Nos interesan las que consumen 1 kilogramo por hora, 100 kilogramos por hora, 1 tonelada por hora de carbón, por ejemplo. Entonces, para determinar ese umbral y teniendo en cuenta que el enfoque debe ser basado en gestión del riesgo, es decir, en qué tan impactante puede ser para las personas la actividad, realizamos diferentes simulaciones o modelaciones de dispersión de contaminantes, básicamente para tratar de encontrar un número. Entonces hicimos modelaciones en terreno plano. ¿Por qué terreno plano? Porque es más característico, es una modelación general. Digamos que no estamos modelando un escenario puntual, sino que estamos modelando un escenario general, específico. Modelamos una fuente puntual en las zonas donde tenemos topografía compleja. Lo que va a pasar es que ese umbral va a ser menor. Entonces estábamos tratando de encontrar el umbral general para después llegar a un detalle más específico. Y ahora entonces les cuento hacia dónde nos lleva esta metodología. Hablamos de usar todas las meteorologías disponibles en el país o las características meteorológicas del país. Usamos ERMOT y luego con esta información utilizamos un análisis dimensional. ¿Cuál era el objetivo de esta modelación? Saber varias cosas. Primero, por tipo de combustible, cuál es el contaminante de interés para nosotros. Y luego, cuál es el valor a partir del cual, independiente de las condiciones, vamos a tener problemas de calidad del aire. Entonces, lo que hicimos fue identificar, bueno, corrimos dos modelos. Como estábamos enfocados en la emisión para después ir al modelo de dispersión de contaminantes, lo que hicimos fue correr un modelo que se llama GASEC, que es un modelo que nos permite, a partir de las condiciones de operación, de la relación entre exceso de efecto de aire y de la composición química del combustible, tener la formación de contaminantes. Entonces, si yo quemo gas natural con exceso de aire o con defecto de aire, las emisiones o los contaminantes que se generan son diferentes. Con esos gases contaminantes o con esa formación de contaminantes, usamos flujo másico de los productos, velocidad de chimenea, un diámetro de la chimenea para llegar a la emisión. Eso quiere decir que estamos teniendo en cuenta las diferentes actividades industriales o una característica típica de industria. No estamos pensando todavía, aquí estamos en la emisión, entonces todavía no estamos pensando ni en transformaciones químicas ni en transporte de los contaminantes. Toda esta modelación es para saber qué sale por la chimenea cuando yo quemo carbón o cuando quemo gas natural o cuando quemo diésel con diferente
calidad del proceso de combustión. Entonces, quemar una tonelada de carbón puede producir mucha emisión contaminante o poca emisión contaminante dependiendo de muchas cosas. Por ejemplo, si tengo una relación adecuada de aire-combustible, si tengo una granulometría del carbón más pequeña, si tengo un filtro de mangas o un precipitador electrostático al final de la chimenea. Entonces, todos estos ejercicios los simulamos utilizando GASEC y la actividad productiva como tal la simulamos teniendo en cuenta el flujo mágico de los productos, eh, el diámetro de la chimenea y la velocidad dentro de la chimenea para llegar a la emisión. Entonces, desde el punto de vista del análisis dimensional que realizamos con la modelación, encontramos que el contaminante a tener en cuenta cuando usamos carbón es material particulado. Cuando pensamos en gas o en fuel oil es NOx, y cuando hablamos de diésel o gasolina es ozono, no porque el diésel o la gasolina generen ozono, sino porque tienen una relación entre NOx e hidrocarburos que nos lleva a ozono. Y para eso utilizamos una eh, modelación adicional de expertos mexicanos que encontraron una relación entre el combustible, diésel y gasolina que se está quemando y el ozono que se está formando. Pero de acá lo más importante es como validar lo que ya estábamos identificando anteriormente, y es, si mi problema es material particulado, mi problema es el carbón como combustible. Si mi problema es ozono, mi problema debería ser fuel oil, diésel o gasolina. Y con eso empezamos a separar entre las problemáticas ambientales y los combustibles de interés. También encontramos que 4.000 toneladas de carbón al año tienen la capacidad de afectar la calidad del aire si se realiza una combustión sin control. Eso no quiere decir que una industria que consume hoy en el país 4.000 toneladas de carbón tenga un efecto o que esté impactando la calidad del aire. Pero lo que encontramos es que quemar 4.000 toneladas de carbón de la peor manera posible genera una afectación a la calidad del aire. También encontramos que una emisión de 117 toneladas de material particulado al año tiene esa capacidad de afectar la calidad del aire. ¿Sí? Entonces, estos números son interesantes porque de alguna manera nos permiten tener un espectro donde decimos sí o sí vamos a tener un problema. Y eso nos empieza a identificar también cuáles son las empresas que deberíamos tener como de referencia. ¿Sí? Si traducimos esas 117 toneladas de material particulado en las diferentes actividades industriales que encontramos al inicio, encontramos, por ejemplo, que la actividad de refinación de petróleo se vuelve de interés si refina más de 2.650 barriles al día. Ecopetrol no lo hace hoy. Ese no es un factor, digamos, de Ecopetrol. Entonces uno diría, bueno, entonces, desde el punto de vista de emisión de material particulado, ¿no me interesa Ecopetrol? Sí, sí me interesa porque el combustible que consumen en la refinería sí es capaz de llegar a ese umbral que nos interesa desde el punto de vista de gases de efecto invernadero. Y recuerden que aquí estamos mirando las dos actividades, gases de efecto invernadero y, por el otro lado, contaminantes criterios. Aquí están factores, digamos, por las diferentes actividades industriales, si es ácido nítrico, si es producción de ácido sulfúrico, si es carbonato de sodio. ¿Esto para qué nos sirve? Simplemente para tener un espectro de actividades industriales y unos valores al partir de los cuales esas actividades industriales se vuelven de interés para nuestro seguimiento. Si tenemos, por ejemplo, industria de producción de cal de menos de 1.7 toneladas al día, eh, el impacto que va a tener esa actividad sola no va a ser capaz de afectar la calidad del aire. Y
aquí viene otro tema que vamos a ver más adelante y es que en el país no son las actividades industriales de manera individual las que nos están generando una afectación, sino la cantidad de actividades industriales que tenemos en un sector las que generan ese efecto. Y eso entonces nos lleva a pensar en, de pronto, la manera de controlar estas actividades no es una a una, sino en su conjunto. Y ya más adelante desarrollamos ese tema. Por otro lado, tenemos también actividades generadoras de olores ofensivos, por ejemplo. Aquí no son las actividades que generan una cantidad importante de material particulado, ni de NOx, en general de contaminantes criterio, tampoco de manera general son actividades que desde el punto de vista de gases de efecto invernadero sean las más aportantes, pero sí son actividades que generan afectaciones a las personas. Y esta, la de olores ofensivos, junto con otras actividades, el enfoque que de alguna manera decidimos generar fue básicamente que todas estas actividades, las generadoras de olores ofensivos, son objeto de registro de emisiones. Y aquí aparece por primera vez un término nuevo que identificamos en la consultoría, y es: no todas las actividades deben ser objeto de permiso de emisiones, pero sí la mayoría de actividades deben ser objeto de registro de emisiones. Y registro de emisiones significa que deben reportar en el registro único ambiental la información que nos permita posteriormente hacer gestión de las actividades industriales de manera conjunta y no uno a uno. Entonces, en olores ofensivos, yo me registro y si aparece una queja válida, es decir, en el marco de la resolución de olores ofensivos, entonces lo que debo hacer es básicamente generar el PRIO, ¿sí? Este PRIO es el reemplazo del permiso de emisiones porque lo que identificamos después de las entrevistas con las autoridades ambientales y con las actividades industriales es que el permiso de emisiones debe ser eso, un permiso, es decir, algo que me limite la emisión de emisiones contaminantes. Hoy el permiso de emisiones en el país es un registro de emisiones, es decir, yo, actividad industrial, voy ante la autoridad ambiental, le digo que tengo una actividad que en el marco de la resolución 619 es objeto de permiso, en el marco del 948, del antiguo 948, y la autoridad ambiental entonces me dice, ok, deme la información de su proceso, y en general lo que me dice la autoridad ambiental es cumpla la norma de emisiones, ¿sí? Después de un desgaste administrativo, eh, termino con una resolución que me dice cumpla la norma de emisiones cuando yo ya, por ser actividad industrial, debo cumplir la norma de emisiones, con o sin permiso de emisiones. Por otro lado, las empresas que no son objeto de permiso de emisiones, por alguna, no sé, sensación en el subconsciente, dicen, yo no tengo que cumplir la norma de emisiones, porque yo no soy objeto de permiso. Entonces tenemos empresas con permiso de emisiones que simplemente tienen la obligación de cumplir con la norma que ya está establecida, y empresas que no son objeto de permiso de emisiones, que consideran que ni siquiera tienen que medir sus emisiones o controlar sus procesos porque no son objeto de la norma, lo cual no es cierto. Entonces, la figura más interesante, digamos, que ya tenemos construida en el país es el PRIO, porque el PRIO, en el tema de olores ofensivos, lo que obliga es a las actividades industriales a reducir sus emisiones, independiente del cumplimiento de una norma o de un número, ¿sí? Lo que básicamente queremos apuntarle con el permiso de emisiones es a que se parezca a un PRIO, y es que empecemos a reducir las emisiones en las zonas que tenemos contaminados, básicamente a través de la aplicación de buenas prácticas operacionales o de mejores técnicas disponibles. En el caso de olores ofensivos, pues que permitan reducir el olor. Eso quiere decir que yo debo, si soy objeto de permiso de emisiones,
inmediatamente iniciar a reducir mis emisiones. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo aplique una mejor tecnología disponible y ya no pueda seguir reduciendo mis emisiones. Eso quiere decir también que debemos concertar esas buenas prácticas operacionales y esas mejores tecnologías disponibles con los sectores productivos que conocen sus procesos. Y eso le da fuerza a las guías ambientales que tenemos en el país. Por resolución tenemos muchas, ¿sí? Eh, pero no pero no están funcionando porque no son de alguna manera de obligatorio cumplimiento. Entonces, el permiso de emisiones que planteamos es básicamente un instrumento que obligue a las actividades industriales a reducir sus emisiones, no a cumplir con la norma ambiental. Para eso está la norma y para eso está el registro de emisiones. Entonces, cuando aparece el PRIO, yo obligo a la actividad industrial a reducir sus emisiones y me enfoco más en el proceso que en la medición misma. A eso queremos llegar, a que las actividades industriales se enfoquen más en el proceso que en la medición. Hoy lo que pasa cuando yo tengo un permiso de emisiones desde el lado de la autoridad ambiental es que tengo restringida mi gestión, porque cuando yo voy como autoridad ambiental a verificar la norma, me tengo que subir a la chimenea a medir la emisión para compararme con un estándar. Y créanme que el 100% de las empresas son capaces de cumplir la norma en ese instante de tiempo, en esa hora en la que yo estoy midiendo. Entonces, aparece una queja de la comunidad. Yo voy como autoridad ambiental, reviso la emisión en la chimenea y está cumpliendo. Y jurídicamente me quedo sin herramientas para gestionar las emisiones de esa actividad industrial. Y entonces aparecen temas como, venga, pero es que la actividad siempre está incumpliendo, pero cuando vengan ustedes está cumpliendo. Desde el punto de vista de la actividad industrial, yo me preparo para un momento del año, para un día del año. Pero si yo soy capaz de cumplir con el estándar de emisión ese día del año, quiere decir que podría hacerlo todos los días del año. Y para mí, como actividad industrial, una medición en la chimenea es sumamente costoso y no está mejorando mi proceso productivo. Entonces, me gasto unos recursos en medirla en la chimenea, cuando me podría haber gastado esos recursos en mejorar mi proceso productivo. Pero como la norma me obliga a compararme con una norma, con un estándar, entonces estamos como país gastando mucho dinero, muchos recursos en medir emisiones y no en controlar o en reducir esas emisiones. Entonces, en cuanto a olores ofensivos, para continuar con el tema, queja válida es efectivamente esa queja que se ha medido por manera de una encuesta, que se ha validado, digamos, como actividad industrial. Cuando aparece esa queja válida, entonces esta actividad de olores ofensivos es objeto de un PRIO. Y la actividad decide si quiere gastarse recursos en medir para verificar que está incumpliendo, porque en olores ofensivos es muy fácil, que es un poco lo que yo le digo a las actividades industriales. Si hay una queja por olores y usted como dueño de la empresa se va a donde está el quejoso y a usted le huele, es porque está incumpliendo la norma. Entonces, ¿para qué se gastan los recursos en medir? Mejor gástense los recursos en mejorar su proceso. Por eso entonces en olores ofensivos, y volviendo a esta diapositiva que estamos viendo, toda actividad generadora de olores ofensivos se registra sus emisiones o registra su actividad. Y las que son objeto de queja válida van a reducir o tienen la obligación de reducir sus emisiones. ¿Cuáles más actividades tienen esta obligación? Las fuentes generadoras de contaminantes tóxicos. ¿Por qué? Porque estos contaminantes tóxicos son acumulativos en el tiempo. Entonces, yo, incinerador de residuos peligrosos o incinerador de residuos en general, debo registrarme, ¿sí? Soy objeto de permiso. Eso quiere decir que siempre debo estar tratando de reducir mis emisiones. ¿Hasta dónde? Hasta que cumpla con las buenas prácticas operacionales o hasta que tenga las mejores técnicas disponibles. ¿Para qué?
para reducir esos contaminantes tóxicos. ¿Qué otra actividad está en este mismo esquema? Las fuentes fijas dispersas. ¿Cuáles son las fuentes fijas dispersas? Minería a cielo abierto, por ejemplo, quemas. ¿Qué pasa con esas fuentes fijas dispersas? Que la manera como tengo yo para controlarlo es medir la calidad del aire, porque no puedo medir la emisión, porque es dispersa. Pero cuando mido la calidad del aire, entonces pasan dos cosas. O cumplo con la norma, en el sentido de estoy en una zona rural, alejada de todo el mundo, y cuando voy a medir, el viento ya ha hecho su trabajo y no estoy incumpliendo. O incumplo, pero tengo otras actividades alrededor. Y entonces empieza una pelea jurídica de saber quién es el responsable de esas emisiones. Porque la calidad del aire no, poner un medidor de calidad del aire no está necesariamente diciendo quién está generando la emisión. Entonces, lo que buscamos con estas fuentes fijas dispersas es que empiecen también a reducir sus emisiones, independiente de si estoy en una zona rural o estoy en una zona ya contaminada. Entonces, ¿cuáles son, digamos, esas fuentes fijas dispersas que ya lo hemos mencionado? La quema, las quemas en agricultura, digamos, las quemas agrícolas. ¿Qué posibilidad tengo yo de reducir mis emisiones en quemas agrícolas? Simplemente reduciendo la quema. No hay otra actividad que me permita reducirlo. Entonces, por eso es importante, digamos, en estas actividades, fuentes fijas dispersas, olores ofensivos, generadores de contaminantes tóxicos, reducir las emisiones, ¿sí? Cuando aplicamos, digamos, esa caracterización a fuentes fijas dispersas y realizamos la modelación de la dispersión de contaminantes, encontramos que desde una hectárea que yo esté quemando, voy a generar un impacto al ambiente. Es decir, voy a generar esas 117 toneladas de material particulado al año que estábamos hablando al principio, ¿sí? Hoy la resolución 619 nos habla de 25 hectáreas, no de una hectárea. Entonces, ese es un cambio importante, digamos, que debemos realizar en la normativa, porque desde una hectárea que quememos ya estamos generando un impacto en el ambiente. Después de todo este ejercicio, y vamos a hacer un poquito de síntesis de lo que hemos hecho hasta ahora. Primero, identificar cuáles son las actividades que más consumen recursos naturales o renovables o no renovables, es decir, cuáles son las que más consumen combustible, cuáles son las que más le aportan al Producto Interno Bruto. Con esa identificación de cuáles son las actividades más contaminantes, básicamente incrementamos el listado que estaba en la resolución 619. Pero por otro lado, definimos cuál es el factor a partir del cual deberíamos regular esas actividades. ¿Basado en qué? Basado en una afectación al ambiente. Hoy en el país no hay una única actividad industrial que sea capaz de afectar su zona aledaña o afectar el entorno, es decir, incrementar en más de 20 microgramos por metro cúbico la calidad del aire, porque nuestra actividad industrial es pequeña. Las grandes actividades industriales que tenemos nosotros no son las grandes actividades del resto del mundo. Entonces tenemos una industria mediana, pequeña. Identificamos también que emitir 117 toneladas de material particulado al año genera un impacto en una zona. Y ahí entonces retomamos esa pregunta inicial que siempre nos hacemos y es, ¿pero por qué modelaron un espacio plano con meteorologías locales sin tener en cuenta las otras características? Aquí el mensaje es, la modelación no era lo más importante,
lo más importante era llegar a un umbral. Entonces, en este escenario, que estamos hablando de un permiso de emisiones que limite la emisión de las actividades industriales, cada autoridad ambiental puede encontrar su umbral. Entonces, cada actividad industrial puede decir, por ejemplo, en el Valle de Aburrá, que tenemos una zona bastante afectada hoy por la industria y por las fuentes móviles, mire, yo solo puedo aceptar, o el área metropolitana, el Valle de Aburrá, solamente puede aceptar 500 toneladas de material particulado. Entonces, ese umbral propio es el que regula la siguiente actividad. Como mi umbral es 500 toneladas, pues tengo que repartir esas 500 toneladas entre las actividades que tenemos. Y si tengo actividades que están generando más de esas 500 toneladas, pues tengo que obligarlas a reducir sus emisiones. Hoy el permiso de emisiones no me lo permite, porque hoy el permiso me dice cumple la norma. Y la norma está en concentración, no en carga. Entonces, hoy las industrias cumplen la norma, pero no es suficiente. Por eso le estamos apuntando a un permiso que limite la emisión en carga y le diga a la actividad industrial, sí, usted es juiciosa, usted cumple la norma, pero resulta que como hay tantas como usted en esta zona, necesitamos reducir la emisión contaminante. ¿Sí? Eso quiere decir que necesitamos un instrumento jurídico que nos obligue a reducir las emisiones. Medir las emisiones en la chimenea no me permite estar presente todo el tiempo en la industria. La industria se prepara para ese día y cumple la norma. Entonces necesitamos que así como se prepara para ese día, se prepare para todo el año, para toda su operación. ¿Cuál es la propuesta entonces basada en esto que les acabo de mencionar? Eh, Primero, estandarizar el permiso de emisiones. Analizamos la vigencia, los plazos de entrega de los informes de seguimiento, los contaminantes a monitorear, requisitos asociados con la altura de la chimenea, modelación de contaminantes, obligaciones adicionales, y encontramos que en las diferentes autoridades ambientales hoy el permiso de emisiones se maneja de manera diferente. Es decir, hay autoridades ambientales que dicen que en 3 meses expiden un permiso de emisiones. Hay otras que tienen escrito que en un año lo expiden. Y en la realidad hemos encontrado casos de empresas con 5 años sin permiso de emisiones, con trámite en la autoridad ambiental. ¿Por qué? Pues porque las autoridades ambientales tienen recursos limitados, tienen muchas actividades por hacer y este trámite, digamos, del permiso de emisiones requiere información por parte de la autoridad, de la actividad industrial y también análisis por parte del funcionario de la autoridad ambiental. Encontramos también que es muy común un modelo de dispersión, que todas las actividades industriales que requieren permiso de emisiones son obligadas a modelar sus emisiones. Y ya les tengo el resultado. No hay ningún modelo de esos que diga que va a incumplir la norma. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la modelación de la industria, de la empresa solita, y ella solita no es capaz de afectar el entorno. Entonces estamos gastando muchos recursos en modelar y a veces nos desgastamos mucho en decir, pero es que no usó la meteorología correcta, pero es que la estación del IDEAM no estaba completa, entonces compre información, o es que usó la del aeropuerto, pero eso está muy lejos. Nos estamos desgastando en ese ejercicio cuando no tiene sentido, porque ya sabemos el resultado. La modelación de dispersión de contaminantes de una fuente fija del país, de cualquiera, va a decir que cumple la norma. Entonces, lo que necesitamos más bien de las actividades industriales es información para correr un modelo, no los modelos individuales, sino tener todo el inventario de emisiones, por eso hablamos del registro de emisiones, y que la autoridad ambiental sea la que haga la modelación y diga, usted no se puede hacer ahí, porque mire que esta zona ya está contaminada, a menos que usted me traiga una alternativa o una solución que no vaya a impactar la emisión contaminante. ¿Sí? Por otro lado, encontramos permisos con acciones de compensación que no tienen mucho que ver con la emisión de la actividad industrial. Actividades industriales que tienen por compensación
construir estufas de leña para una comunidad cercana. Y uno dice, ¿cómo esa actividad de compensación está permitiendo la reducción de emisiones contaminantes de la actividad industrial? Entonces, digamos que encontramos que el permiso de emisiones no está funcionando, y lo sabemos porque los centros urbanos están contaminados y las actividades industriales están aportando de manera importante. Y por otro lado, encontramos que estamos gastando mucho tiempo de los funcionarios de las autoridades ambientales para un trámite que al final es notarial. Es decir, un funcionario que revisa la información de la actividad industrial, que se encarga de verificar que tenga todo al día, para que al final le tenga que decir cumpla la norma, cuando la norma ya se debe cumplir. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado? El interesado radica la solicitud, ¿sí? Esta solicitud tiene una verificación de requisitos por parte de la autoridad ambiental. Ahí se entrega el informe de estado de emisión, que es el IE1, que se entrega en papel, que se entrega en PDF, que cuando vamos a querer utilizar esa información no la tenemos disponible, porque eso debería estar en el registro único ambiental, eso debería estar en un sistema donde yo pueda capturar esa información para modelar. Entonces, esa información del estado de emisiones no nos está alimentando nuestro RUA, ¿sí? Pero lo solicitamos. Luego entonces la autoridad ambiental realiza un proceso de evaluación que incluye una visita, ¿sí? Que si la información está completa, otorga el permiso, pero que si no está completa pide información adicional. Y otorgar el permiso básicamente dice, como lo habíamos mencionado, cumple la norma, cúmplela por 5 años. Todos los permisos que encontramos de emisiones tenían una vigencia de 5 años. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, porque el trámite es tedioso, porque tengo muchos trámites que hacer, entonces yo le extiendo el plazo. Entonces, ¿por qué no pensar, que es nuestra propuesta, en otorgar el permiso por la vida útil de la actividad? ¿Sí? Pero con posibilidades de suspensión de esa actividad industrial si no cumple con actividades como las que vamos a mencionar más adelante, si no hace un seguimiento adecuado. ¿Sí? No existe relación en lo que analizamos entre el permiso de emisiones y el área fuente de contaminación. Es decir, independiente si una actividad industrial está en un área fuente o no, debe limitarse a cumplir con la norma de emisiones. Y por otro lado, en ningún permiso de emisiones encontramos una obligación asociada con reduzca las emisiones contaminantes. Por eso es que podemos decir que hoy el trámite del permiso de emisiones es un trámite notarial. Por eso, la propuesta de modificación tiene en cuenta el análisis que ya hicimos, la capacidad de las autoridades ambientales, la capacidad de los laboratorios ambientales. Imagínense ustedes que nosotros duplicamos o triplicamos el listado de actividades industriales objeto de registro y de permiso. Entonces, estas empresas tienen que pedirle a un laboratorio que mida sus emisiones. Y hoy los laboratorios no están dando la capacidad que el país necesita. Y por eso se presentan cosas como laboratorios que se prestan para falsificar información, ¿sí? O laboratorios que se prestan para reportar información que no han medido. Entonces, tenemos mucha información que no necesariamente es de calidad y que no nos está permitiendo gestionar las emisiones. También hay una capacidad técnica y financiera de los sectores productivos que está limitada. Ustedes que tienen contacto con sus autoridades ambientales, pregúntenle cuántos funcionarios de las actividades industriales realmente entienden qué es lo que está pasando en la chimenea, ¿sí? O tienen la capacidad de supervisar a ese laboratorio ambiental. Entonces, muchos ni siquiera leen el informe que el laboratorio les entrega. Y simplemente así como lo reciben, se lo entregan a las autoridades ambientales, ¿sí? Y las autoridades ambientales tampoco están teniendo la capacidad de analizar toda esa información adecuadamente. Entonces, ¿cuál es la propuesta de modificación? Si una actividad industrial está en la capacidad de emitir 117 toneladas de material particulado al año,
o 11.000 toneladas de CO2 equivalente al año, se registra. No es que las esté emitiendo. Y esto quiere decir que si una actividad es capaz de consumir material particulado, eso es allá lo mío, no hay problema. Si una actividad industrial está en capacidad de consumir 4.000 toneladas de material de carbón al año, entonces registra sus emisiones. Lo interesante de esto es que esas 4.000 toneladas casi que significan los mismos kilogramos por hora que tenemos en la resolución 619 en cuanto a consumo de carbón, ¿sí? Entonces yo me registro. ¿Qué requiero para ese registro? Es un acto administrativo que es por la vida útil del proyecto, que no tengo que estar renovando, que genera obligaciones de reporte, de cumplimiento y de seguimiento a cargo del emisor, que reemplaza el IE1, ya no va a estar en papel, y que articula la información con el RUA. Es decir, que yo necesito, o que la actividad industrial necesita estar actualizando anualmente información en el RUA. Información de consumo de combustible, información de capacidad productiva de procesos productivos, los que no consumen combustible, entonces de su actividad de quemas, por ejemplo, o de olores, información que me permite a mí como autoridad ambiental realizar modelos. Tenemos un vacío grandísimo en inventarios de emisiones de país. Y con una pregunta, ¿por qué es ese vacío? Porque es muy costoso recoger la información de las actividades industriales, pero es que la información debería estar disponible ya en el RUA. Esa información no debería yo estársela pidiendo a las actividades industriales. Entonces, si yo soy una actividad muy pequeña, que consumo menos de esos 4.000 toneladas de material particulado, no requiero ni siquiera registrarme. Y de esa manera no queremos saturar el RUA. Hablábamos al principio que el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero estaba en las grandes empresas. Y que las pequeñas empresas, las microempresas, eran capaces de emitir más que la pequeña industria. Pero es que esos establecimientos de comercio son miles en el país. Entonces tendríamos un universo muy grande de actividades comerciales o industriales muy pequeñas, registradas en el RUA, pero que si ellas redujeran su emisión, no íbamos a mejorar en más del 10% la emisión contaminante. ¿Sí? Entonces, por eso también ese umbral, para no saturar por un lado el RUA, para no saturar a las autoridades ambientales y para enfocarnos en lo que realmente nos está afectando. Ahora, yo me registré. ¿Cuándo requiere un permiso de emisiones? Requiere un permiso de emisiones si estoy ubicado en un área fuente de contaminación o si incumplo la norma de fuentes fijas y no es una contingencia. Entonces, aquí el área fuente de contaminación recobra una importancia grande porque las áreas fuente de contaminación no necesariamente las tenemos que registrar cuando ya todo está contaminado, ¿sí? Recuerden que tenemos áreas fuente medias, moderadas, marginales y altas, ¿sí? Pero en esa moderada o marginal, yo puedo prever que si sigo a ese ritmo, voy a llegar a medio o alto, o sea, voy a contaminarme. Entonces, si yo, actividad industrial, estoy ubicada en un área fuente de contaminación, pues debo reducir mis emisiones. ¿Hasta dónde? Hasta una mejor tecnología disponible. Por ejemplo, si yo tengo una industria cementera que usa filtro de mangas, pues no puedo exigirle más, porque resulta que el filtro de mangas es es la mejor tecnología disponible. Pero yo sí puedo enfocar mis esfuerzos en que esa eh, industria o cementera siempre tenga el filtro de mangas operando adecuadamente. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que yo me enfoco en verificar que el filtro funcione y no en subirme a la chimenea, porque cuando ese filtro funciona, en la chimenea siempre voy a cumplir la norma. Un dato clarísimo, digamos que ustedes que tienen acceso a las mediciones o las visitas pueden saber.
es que siempre que yo mire una chimenea visualmente, ¿sí? Y sea difícil ver la pluma de emisión, esa chimenea está emitiendo menos de 50 miligramos por metro cúbico de material particulado, ¿sí? Y si la norma es 100, ¿para qué obligo a ese señor a que mida? Si yo visualmente puedo saber que está cumpliendo la norma, ¿sí? Pero cuando yo no estoy, yo no sé si tienen funcionando el filtro de mangas o no. Como yo no puedo estar allá todo el tiempo, yo puedo exigirle a esa actividad industrial a que registre de manera continua el comportamiento del filtro de mangas. ¿Cómo? Con un sensor de presión, ¿sí? Simplemente con medir la presión, la caída de presión en el filtro de mangas, yo sé si el filtro está funcionando bien o no. Si la caída de presión es muy alta, si la caída de presión es muy alta, quiere decir que el filtro está saturado, está teniendo problemas para cumplir la norma. Y si la caída de presión es muy pequeña, cercana a cero, el filtro está roto y entonces todo el material particulado está saliendo. Entonces, simplemente con conocer la caída de presión en un filtro de mangas, yo puedo conocer si el filtro funciona o no funciona. Y entonces mi permiso de emisiones se enfoca en obligar a que la actividad industrial reporte de manera permanente la caída de presión del filtro, ¿sí? Y no tengo que subirme a la chimenea. Si lo hago, o sea, si me subo a la chimenea una vez al año o después una vez cada 3 años, simplemente para verificar una medida, digamos, contra el filtro. Pero lo que me importa es que el filtro funcione. A mí no me importa que cumpla la norma 1 hora al año. A mí me importa que cumpla la norma todos los días del año. ¿Qué consideraciones, digamos, especiales debo tener en esta propuesta? Primero, el IDEAM tiene que ajustar la parametrización del RUA, porque es que nos vamos a enfocar en que el RUA funcione realmente. Segundo, tenemos que generar alertas para que las autoridades ambientales les llegue un correo electrónico cuando un valor subido por un laboratorio está generando un problema. Si a mí si la norma es 100 y el laboratorio me subió un 120, pues yo autoridad ambiental debería enterarme. Y me entero en tiempo real, en el momento en el que el laboratorio subió la información. ¿Qué también estamos proponiendo? Que los laboratorios acreditados suban todos los monitoreos realizados al RUA. Eso no me sirve para sancionar a nadie, pero sí me sirve para saber qué empresas están teniendo dificultades para cumplir su norma. Por ejemplo, si un laboratorio ambiental tuvo que hacer 10 mediciones en una medición de material particulado cuando la norma solo me obliga a 3, quiere decir que el laboratorio está probando algo, está ensayando un proceso, algo está haciendo, ¿sí? Y me interesa saber si eso que está haciendo la actividad industrial me va a permitir reducir las emisiones a futuro, ¿sí? Estos monitoreos yo debo subirlos en números, en formato alfanumérico, no en archivos de PDF, ¿sí? Porque es que los archivos de PDF no los lee nadie, un Excel no es capaz de leerlos, entonces no va a tener información. Que estos laboratorios acreditados, y aquí también digamos que hicimos como el ejercicio jurídico, y es que dentro de su acreditación, ellos suban la información y sean responsables por lo que están subiendo, ¿sí? Que si aparezca un error en la información y es un error que no ha sido detectado por ellos, yo pueda afectar esa acreditación. Porque es que se supone que la acreditación garantiza un sistema de gestión de calidad del laboratorio, ¿sí? Y lo que encontramos durante la acreditación de los laboratorios que hace el IDEAM es que las personas que atienden esa acreditación conocen muy bien el tema, saben de lo que están haciendo. Pero es que el IDEAM no acredita al 100% de la planta de un laboratorio, ¿sí? Entonces, muchas veces son una las personas que atienden la acreditación y otros los que se suben a la chimenea. Entonces, si los laboratorios son responsables de subir la información, detecto una alerta temprana, me doy cuenta de una variación importante en la medición y alerto al IDEAM por un lado para que le ponga cuidado al laboratorio y alerto a la autoridad ambiental por el otro para que se fije en esa industria, puedo gestionar de mejor manera
esa medición. Por otro lado, guías por parte del Ministerio de Ambiente. ¿Qué es una contingencia? ¿Sí? Porque nos pasamos el tiempo con las actividades industriales diciendo, no, es que incumplí la norma ese día porque es que tuve una contingencia. ¿Pero qué es una contingencia? ¿Sí? Hay actividades industriales que viven de contingencia en contingencia. Entonces, eso ya no es una contingencia. ¿Sí? También necesitamos que el ministerio acompañe, digamos, a la idea en ese mejoramiento del registro único ambiental. Las mediciones continuas para todas las actividades industriales que tengan sistemas de monitoreo, de control de emisiones, pero no monitorear las emisiones. Nos estamos gastando muchísima plata en sistemas de monitoreo continuo de emisiones y no conozco el primero que funcione confiable. Y conozco varios, porque en esta gestión, digamos, de acompañar a la industria, he visto cómo gastan recursos en medir las emisiones. Un sistema de monitoreo continuo de emisiones es costoso, no solamente en la adquisición inicial, sino en la operación. Y yo tengo que tener una persona ahí todo el tiempo disponible para que eso funcione. Pero lo mejor es cuando yo visito las actividades industriales que tienen sistemas de monitoreo continuo y les digo, ¿y qué pasa si el sistema de monitoreo les dice que está incumpliendo la norma? No pasa nada, ¿sí? Porque no tenemos ninguna obligación en nuestra legislación de que el sistema de monitoreo continuo de emisiones controle la operación. Entonces simplemente tenemos un registro en tiempo real de incumplimiento. ¿Y por qué no pasa nada? Porque la industria dice, ¿será que esa medición es correcta? ¿Será que ese dato que me está dando ese sistema está bien? ¿O será que tengo otras variables de operación que me están diciendo que estoy controlado? Entonces, hemos encontrado incertidumbres del 44, 50% de un sistema de monitoreo continuo de emisiones. O sea, si la norma es 50 y a mí me está reportando 30, yo no sabría si ese 30 realmente es un 55 o un 60 o es un 15. Entonces, me dedico demasiado a tener una medición en línea que no me está permitiendo actuar. Por eso, controlar el sistema de control de emisiones de manera continua sí es barato y sí puedo tener información precisa. En las empresas que yo he visitado, por ejemplo, se cae la presión de un filtro de manga, se rompe una manga, eso es normal que ocurra, digamos que es parte del mantenimiento, la gente está ahí de mantenimiento enfocada en que eso no ocurra, pero se rompió la manga, el sensor de presión la identificó, pero el monitor no lo ha identificado todavía, porque es que una manga no rota, digamos, descolgada, cambia 5 miligramos por metro cúbico, pero esos miligramos por metro cúbico están dentro del error del sistema de monitoreo continuo de emisiones. Entonces, yo ya lo detecté por presión, ya sé que tengo que actuar y por monitoreo continuo de emisiones no lo he detectado. Entonces, solamente cuando el SEMS o el sistema de monitoreo continuo de emisiones nos permita gestionar las emisiones, vale la pena instalarlo. De resto, no tiene mucho sentido. Estuve visitando, estoy apoyando unos proyectos en Brasil y encontré que los brasileros en los hornos de incineración solamente regulan monóxido de carbono de monitoreo continuo, monitoreo permanente. Entonces yo les dije, no, nosotros estamos mucho más avanzados porque nosotros pedimos monitoreo continuo de HF, de HCl, pedimos monitoreo continuo de material particulado, de SOX, de NOx, y ustedes solo piden monitoreo continuo de CO. Y dice, sí, claro, es que si el monóxido de carbono, el CO, no está controlado, las otras variables no están controladas y seguramente están por fuera de la norma. En Brasil tiene una norma que si el monóxido de carbono, el CO, está por encima, creo que es de 500 miligramos por metro cúbico o 500 partes por millón, durante 10 minutos hay que parar el proceso. Y entonces me preguntaron, bueno, ¿y qué pasa si su sistema de monitoreo continuo lleno de variables falla o reporta por encima de la norma? No, no pasa nada, porque nuestra norma no está diciendo que actúen. Entonces, me llevó a repensar el ejercicio. O sea, podemos pedir monitoreo continuo
de parámetros más sencillos que nos permitan controlar la operación real del sistema y actuar, porque hoy no estamos actuando. Hoy simplemente tenemos una medición continua que nos dice que hace 6 meses o hace 8 meses incumplió la norma y no pasó nada, porque es que además tampoco estamos, esa información continua no está llegando a la autoridad ambiental, está llegando 6 meses después, creo que dice el protocolo. Entonces, para finalizar, digamos, y para dejar el espacio para preguntas, es, toda actividad que cumpla con alguno de los umbrales establecidos debe reportar sus emisiones, debe registrarse. No quiere decir medir, porque es que yo puedo saber cuáles son mis emisiones a partir del combustible que consumo y una medición que haya hecho. Yo puedo saber cuáles son mis emisiones a partir de la eficiencia del sistema de control de emisiones. Pero si yo estoy ubicado en una zona contaminada, debo o requiero un permiso de emisiones. Y ese permiso de emisiones me obliga siempre a reducir mis emisiones. Reduzco mis emisiones hasta que cumpla con una mejor tecnología disponible o con una buena práctica operacional. Esas mejores tecnologías o esas buenas prácticas las establezco en función de la calidad del aire del entorno, ¿sí? ¿Hasta dónde quiero llegar como autoridad ambiental? Hasta que respire un aire limpio. ¿Qué tan limpio? El más limpio que pueda, económicamente viable, ¿sí? Entonces seguramente no voy a llegar a los 20 microgramos por metro cúbico de PM10 de la OMS, porque entre 20 y 50 hay una posibilidad, digamos, de cumplimiento, y posiblemente llegar a 20 implique parar la actividad industrial de una zona, mientras que estar en 30 signifique que toda la actividad industrial cumpla con los mejores estándares. Y entre 20 y 30 lo que yo tengo es ¿a qué tantas personas estoy afectando? ¿Sí? Y desde el punto de vista de costo-efectividad, puede ser más rentable atender la salud de unas muy pocas personas sensibles que acabar con una actividad productiva, porque simplemente acabo con los ingresos de algunas zonas. Entonces ahí hay un balance interesante que debo entender y que debo establecer como autoridad ambiental. Ahora, el seguimiento lo realizo tanto a las emisiones como a las acciones definidas para reducir las emisiones. Entonces mi permiso de emisiones ya no va a decir cumpla la norma. Cumpla la norma es lo mínimo. Mi permiso de emisiones va a decir, usted está usando carbón muy grueso, entonces necesita moler ese carbón. Y una acción del permiso de emisiones es, compre una máquina para moler carbón. Si no compro esa máquina para moler carbón en el plazo que yo dije como actividad industrial, entonces yo suspendo el permiso de emisiones. Y no tengo que medir. Y no tengo que haber solicitado una renovación del permiso. Simplemente está incumpliendo una de las acciones que usted se propuso. ¿Sí? Entonces, yo tenía que moler el carbón para poder reducir mis emisiones. No compré el aparato, le suspendo la operación. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted compre su aparato. ¿Sí? Y enfoco mi seguimiento a las actividades o a las acciones que me van a permitir reducir las emisiones. No tiene sentido decirle a una actividad industrial que mida a los 6 meses de haber planteado una actividad cuando no ha hecho nada para reducir, porque yo ya sé cuál es el resultado. O sea, si yo ya medí la primera vez y estoy incumpliendo y no he hecho nada para cumplir, pues la segunda vez voy a seguir incumpliendo. Si la segunda vez cumple sin haber hecho nada, es porque algo alteró en el proceso y entonces volvemos al ejercicio de compárese con la norma y resulta que siempre que se comparan con la norma cumplen. Entonces el ejercicio es más acciones para cumplimiento. El permiso de emisiones entonces estará vigente por la vida útil del proyecto, pero será revisado periódicamente. A lo que hablamos, repórteme anualmente sus emisiones, repórteme anualmente sus acciones para reducir emisiones. Este
cambio en la manera de pensar, digamos, tiene muchos desafíos por delante, ¿sí? Porque es que estábamos acostumbrados a la medición en la chimenea y lo que nos ha demostrado, digamos, la calidad del aire en el país es que eso no está cumpliendo, no está funcionando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Modificar lo que yo lo llamaba el antiguo decreto 948 del 95, pero es modificar el capítulo que tiene que ver con permiso de emisiones para cambiar las actividades que son objeto de permiso de emisiones, para incorporar el procedimiento de registro de emisiones y de permiso de emisiones, porque hoy no tenemos esa diferenciación. Hoy en nuestra legislación hablamos de permiso, pero realmente lo que tenemos es un registro. Modificar la resolución 619, porque tenemos que reglamentar esas actividades y esos umbrales, objeto de registro de emisiones, armonizarlo con la reglamentación de fuentes fijas, modificar el proceso de acreditación de laboratorios para obligarlos a que ellos reporten en el RUA los resultados de toda medición que haga. Y eso es muy fácil, porque si estamos pensando en material particulado, que es nuestro principal problema, las cajas calientes del método 5, digamos, tienen un orómetro. Entonces, ante cada renovación de acreditación, yo cuento el número de horas. Ah, mire, usted usó esta caja caliente 100 horas. Eso quiere decir que usted hizo por lo menos 80 mediciones. ¿Dónde están esas 80 mediciones? Entonces el laboratorio me dirá, mire, aquí están estas 50 mediciones que yo reporté para las autoridades ambientales. Venga, ¿y las otras 30? Ah, no, es que la autoridad, es que una actividad industrial me pidió hacer unos ensayos. Ok, perfecto. Repórtelos. No tienen ningún tema vinculante con esa actividad industrial. No es una medición válida. Solamente la actividad industrial es la que entrega sus mediciones válidas. Pero yo sé que una actividad industrial está midiendo y puedo establecer con ellos un diálogo. ¿Está midiendo para mejorar su proceso o está midiendo porque está tratando de buscar el momento en el que cumpla? ¿Sí? Segundo, segundo no, como quinto, modificar el RUA para que esas mediciones se suban en números, en códigos, no en documentos de Word ni en documentos de PDF, sino en números, en códigos alfanuméricos. Y eso le permitirá al RUA generar alertas para informar a la corporación. Y también tenemos que reglamentar las buenas prácticas operacionales y las mejores tecnologías disponibles como parte del proceso de este permiso de emisiones. Muchas de las guías ambientales que tenemos hoy en el país ya son mejores técnicas disponibles o ya son buenas prácticas operacionales, pero no las estamos usando con ese fin. Entonces son guías muertas que nos podrían ayudar muchísimo a gestionar las emisiones. Recuerden que lo que estamos buscando acá es reducir las emisiones, no compararme con una norma para decir que cumple, sino mejorar la calidad del aire en mi entorno. Muchas gracias, ya hablé bastante. Ahora creo que es momento, digamos, para que podamos dialogar y podamos resolver esas preguntas que tenemos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Alexander, por la intervención. Tenemos 30 minutos. Este chat, respecto a otros AireWeb que hemos tenido, tal vez ha sido uno de los más movidos. Hay algunas preguntas y comentarios. Entonces creo que les voy a empezar a leer pues en el orden que fueron apareciendo. Empezamos por allá. Cornar ha sido uno de los que más ha estado activo durante el chat. Realizó una primera pregunta, entonces vamos a leerla. La primera pregunta que nos dio Cornare fue por qué en el estudio se modeló en terreno plano si hay zonas del país con topografía compleja, como por ejemplo Santander, Antioquia, Boyacá y otros departamentos. Ok, bueno, entonces creo que durante la presentación lo mencionamos. El tema tiene que ver queríamos encontrar un dato a partir del cual el impacto en el ambiente fuera evidente. Entonces, por eso llegamos a esas 117 toneladas. Es decir, si yo emito 117 toneladas en alguna parte del país, seguro voy a afectar el aire. Pero podrían ser no 117, podrían ser 30, podrían ser 20. Entonces, 117 fue nuestro techo para poder definir, mire,
si una actividad no tiene la capacidad de emitir esas 117 toneladas, no va a generar ese impacto ambiental. Entonces, esa fuente no existe. Esa fuente de 117 toneladas no existe en el país. No hay una actividad que sea capaz de emitir tanto. Entonces, ese 117 realmente lo que es un umbral que yo puedo tomar como autoridad ambiental si no tengo modelación para decir, mire, estoy sumando las emisiones de todas las industrias que tengo aquí con permiso o con registro y suma más de 117. Quiere decir que tengo que empezar a gestionar mi emisión contaminante. El área lo tiene. Las ciudades principales tienen ese umbral porque han hecho inventarios de emisiones, han hecho modelación y saben cuánto es lo máximo que tiene la atmósfera capacidad de recibir. Entonces, ese es el número que nos sirve de referencia para poder empezar a gestionar emisiones localmente. Y por eso las áreas fuente de emisiones, las áreas fuente de contaminación son un instrumento importante. Por eso entonces hablábamos de ese ejercicio general y de un ejercicio particular. Bueno, la siguiente pregunta que nos hace Cornar es, en el modelo, el programa de modelo que usaron, ¿se tuvo en cuenta transformaciones químicas y de transporte? No porque lo que estábamos haciendo simplemente era mirar la emisión tal y como se produce, qué capacidad tiene de afectar el ambiente. Entonces, esas transformaciones, digamos que son por un lado bien complejas de modelar, pero de nuevo no estábamos queriendo modelar un escenario de Colombia, queríamos buscar un umbral para poder empezar a tener un factor para saber cuáles actividades son importantes y cuáles no. Perfecto. Cornare también realiza la tercera pregunta. No es claro por qué el PRIO reemplazará el permiso de emisiones en caso de olores ofensivos, toda vez que el PRIO busca reducir el impacto de la generación de olores en lugar de realizar mediciones. Ok, creo que ya lo respondimos en el ejercicio de queremos dejar de tener la medición como el criterio para decir que la empresa es limpia o no es limpia. Queremos empezar a usar gestión y modificación de procesos para hacerlo. Entonces, casi que todos nuestros permisos de emisiones se van a convertir en un PRIO. Es decir, la medición, sí, hágala, pero no es la que me dice que usted está bien. Lo que me dice que usted está bien es que usted está aplicando en el proceso buenas prácticas operacionales, mejores tecnologías disponibles para que sus emisiones sean las mínimas disponibles, las mínimas posibles dentro de lo económicamente viable. ¿Hay alguna objeción? Perderse en un momento. Entonces él está acá. ¿Me están escuchando? Creo que... Démosle con este. Como que se cayó la señal, este está con inalámbrico. Se cayó la señal, está escribiendo. Sí. Ok. Escribes por favor que ya estamos pasando los restablecer la señal. Bueno. Bueno, mientras se restablece la señal, yo sigo hablando para ver si me empiezan a escuchar en algún momento. ¿Nos escuchan? Si nos están escuchando, por favor, vía chat nos lo pueden informar para seguir con las respuestas a las preguntas. Sí, ya se escucha. Buenos días. Perfecto. Ok. ¿Con ese? Están con él. ¿Con un segundo? Continuamos entonces, gracias. Okay. Bueno. Voy a recuperar el chat por acá en la que me quedé. Teníamos una pregunta, luego de las de Cornare teníamos a Aura Marcela. Permítanme, la ubico rápidamente. Aura Marcela González dice, previo a la solicitud de PRIO, es claro que debe por norma validarse la queja por medio de encuestas según NTC. Sí, digamos que en el tema de olores ofensivos, lo que habíamos mencionado es que pues la reglamentación está vigente y la queja tiene que ser válida. No es cualquier queja, sino una queja válida la que de alguna manera nos permite iniciar el proceso. De acuerdo.
Bueno, Mónica Escobar nos dice, en ese caso, los establecimientos de comercio donde se presentan quejas válidas deberían presentar PRIO. Sí, la respuesta es sí. El tema es que con ellos, por ejemplo, la solución es muy fácil. Un establecimiento de comercio que tiene problemas de olores es porque no tiene un filtro de carbono activado o un ducto de chimenea. Entonces, casi que el frío debería ser estándar. En vez de decirle al señor Mida, Señor Mida, no le vamos a no le decir vamos a eso decir nunca, eso. lo que Lo tenemos que que tenemos que decirle es, decirle, venga, hay hay una buena una buena práctica práctica operacional que que básicamente básicamente es es instalar instalar un ducto, ponerle filtro ponerle de carbono filtro de carbono activado activado y y resuelve su resuelve problema su de olores problema de ofensivos. los ofensivos. Sí. Gracias. Bueno, Cornare por su parte pregunta, ¿se incluirían las estaciones de servicio por las emisiones de BTX cuando mencionaste lo de compuestos tóxicos? Sí, digamos que por contaminantes tóxicos todas tendrían que registrarse. ¿Qué quiere decir registrarse? Que deberíamos tener en el RUA el inventario, por ejemplo, de cuánto combustible cargan, cuánto combustible descargan, la información que nos permite calcular las emisiones. No tienen que medir, que es la diferencia, digamos, entre el registro y el permiso. Ahora, si identificamos que tenemos un área fuente por asociada a BTX, que la autoridad ambiental podría hacerla, entonces sí aparecería la obligación para que estas empresas tengan que reducir sus emisiones a través del permiso. Y reducir sus emisiones es mejorar, digamos, los tanques de almacenamiento, los dispositivos de llenado, pero eso es a lo que le estamos apuntando realmente. Cornare nos pregunta, en el tema de fuentes dispersas, ¿se va a incluir la producción de carbón vegetal por medios artesanales? Eh, las grandes, digamos, las artesanales generalmente no caben casi que dentro del límite de esos 100 kilogramos o de esos 4.000 toneladas, 4.000 kilogramos al año del que estábamos hablando. Eh, Sin embargo, si la autoridad ambiental localmente identifica que eso es algo bueno que tenemos en la propuesta de reglamentación, y es estas actividades que están en este listado o las actividades que sean capaces de generar el impacto de las que están en este listado. Es decir, vamos a dejar una norma que pueda ser ajustable localmente. Entonces, si ustedes encuentran que la industria artesanal de carbón de leña, por ejemplo, que no está en el listado de la norma nacional, genera el mismo impacto, entonces lo pueden incluir y tendrían la herramienta jurídica para hacerlo. Por aquí comenta Mauricio Rojas de Corpo Boyacá. Aplicación en la definición de áreas fuentes para reducir las emisiones y controlar las actividades que requieran no permiso de emisiones. Ok, entonces, esto es un cambio tan importante porque el área fuente, por definición, es el área, y si miramos el 948, digamos, bueno, yo hablo del 948, pero cuando de eso me refiero es al decreto compilado. Cuando me refiero a área fuente, si uno lee la definición, dice que son las zonas donde se concentran las fuentes emisoras de contaminantes. Pero cuando vemos el cómo encontramos área fuente, estamos usando los datos de calidad del aire para clasificar un área fuente. Entonces tenemos como una diferencia entre lo que significa un área fuente, que es decir, dónde están las fuentes emitiendo, y el cómo encontrar el área fuente, que es a través de calidad del aire. Entonces, también es una tarea del Ministerio desarrollar un poco más esta idea, pero el tema es, ¿dónde deberíamos concentrar nuestro esfuerzo? Pues donde están las fuentes generando la emisión, ¿sí? Si el impacto está a 1 kilómetro, a 2 kilómetros, a 3 kilómetros, pues está bien porque lo estamos midiendo, pero tenemos que concentrarnos en dónde están las fuentes ubicadas, porque queremos reducir esa emisión. Y había otra parte de la pregunta. No, está ahí. Ya luego Secretaría de Ambiente nos hace. No, no, Mentira, sí, dice. La definición de las áreas fuente deberá reglamentarse de manera obligatoria en el país para tener en cuenta la propuesta de modificación. de acuerdo. Así. Y
pero la pregunta de Mauricio tenía dos pedacitos. Aplicación es la definición de las cuentas para reducir las emisiones y controlar las actividades que requieran y no permisos de Ah, ok, emisiones. exactamente. Entonces, de nuevo, Ay, termoeléctrica, sí, ya. permiso de emisiones solamente las actividades que requieran reducir sus emisiones. En términos prácticos, todas las actividades que hoy las autoridades ambientales tienen bajo permiso de emisiones quedarían bajo registro de emisiones y aparecerían unas actividades adicionales. Es decir, la autoridad ambiental no va a perder el control de las actividades que hoy tiene bajo vigilancia. Va a tener más actividades, pero bajo la figura de registro de emisiones. Es decir, la tengo identificada, sé cuánto genera de emisión por la figura que yo quiera, digamos, vía consumo de combustible, vía mediciones directas, vía factores de emisión o balance de masas, que tiene ahí su incertidumbre, digamos, pero las tengo identificadas, las tengo en un censo, sé dónde están. Y cuando aparezca un problema de calidad del aire, entonces las obligo a reducir sus emisiones vía permiso de emisiones. Entonces, el universo de actividades con permiso de emisiones va a ser más pequeño, porque van a ser solo aquellas que tengan que reducir sus emisiones. Pero lo que hoy conocemos como permiso se va a llamar registro, básicamente. Bueno, para concluir, para cerrar con las intervenciones de Mauricio Rojas en esta parte del chat, por favor, de acá, la definición de las áreas fuente deberá reglamentar. Acá. Dentro de la propuesta se contemple en algunas actividades la obligatoriedad de realizar mediciones continuas, caso termoeléctrico. Ok, y no solo termoeléctricas, digamos, pero de nuevo, primero registremos de manera continua la operación de los sistemas de control de emisiones, porque esta variable tiene mayor certidumbre y es más barata de monitorear. Entonces, una central termoeléctrica para cumplir con el material particulado necesita instalar un precipitador electrostático o un filtro de mangas. En general, las centrales termoeléctricas utilizan precipitadores. Si yo soy capaz de monitorear, porque lo puedo hacer de manera permanente, la corriente de los campos del precipitador, sé exactamente la eficiencia de ese precipitador. Entonces, cuando la corriente esté por fuera de los parámetros de operación, yo sé que está incumpliendo la norma y no me gasto plata, digamos, en medir en la chimenea. Cuando avance, digamos, en ese tema, cuando supere ese ejercicio y vea que es necesario medir la emisión, lo puedo hacer. Pero antes concentrémonos en el sistema de control de emisiones, porque lo tenemos como descuidado. Sabemos que es importante, sabemos que está ahí, pero no sabemos si funciona o no funciona. Bien, Diana Gómez de la Secretaría de Ambiente nos pregunta, ¿el registro de emisiones por parte de un industrial es independiente del registro RUA? Es decir, ¿el industrial debe hacer doble registro o se debe implementar un mecanismo que alimente tanto la información RUA como información de emisiones? Muy buena pregunta, porque no queremos llenar de sistemas, ni de cosas, ni de registros. Lo que queremos es facilitar la vida al industrial. Entonces, el RUA es el instrumento a partir del cual yo me registro. Entonces, dejo de ir a la autoridad ambiental, no tengo que ir a la secretaría en físico yo personalmente, sino que le pido al IDEAM un usuario y una contraseña y me registro a través del RUA. Esta sería la plataforma de registro. Perfecto, gracias. Cornare nos comenta, consideramos apropiada la medida de reforzar el seguimiento por parte del IDEAM a laboratorios ambientales. También dice, es importante expedir un protocolo específico para monitoreo continuo de emisiones. También dice, para un reporte confiable debe haber un número mínimo de mediciones directas confiables. Y cierra su tanda de comentarios con que los balances de masas y factores de emisiones tienen incertidumbres más altas. Ok, entonces, de acuerdo, digamos que el tema de... Todos estamos desbordados en el país en el tema de control. El IDEAM no alcanza a hacer las auditorías de acreditación a todos los laboratorios en los tiempos, entonces tenemos quejas de los laboratorios diciendo el IDEAM se demora mucho. Gastamos recursos en demostrar que un laboratorio es bueno, pero después no hacemos control del laboratorio, entonces nos quedamos como con la acreditación, como si la acreditación ya fuera un sinónimo de calidad de la medición, y esto no es cierto.
Entonces, en la medida en que le damos más responsabilidad a los laboratorios para que reporten sus emisiones, los obligamos. Y en esa medida el IDEAM va a poder detectar esos laboratorios que de alguna manera están fallando en la calidad y enfocar sus esfuerzos donde realmente vale la pena. Imagínense que esto funciona como el registro, como la revisión técnico-mecánica y de gases. Y es, yo cada que entro a un CDA, quedan registradas los datos de la medición de mi carro. ¿Sí? El problema hoy es que eso va al RUND y si yo quiero saber esa información me cobran por eso. La idea es que en el RUA no me cobren por eso, sino que cada que yo mido una chimenea queda registrado en el RUA. Entonces, no quiere decir que estén cumpliendo la norma, digamos, una empresa que se midió 10 veces y que de esas 10, 8 estuvieron mal o 5 estuvieron mal y 5 estuvieron bien y al final me mandó 3. Pero sí quiere decir que esa industria no está haciendo algo que le permita cumplir siempre la norma. Y el otro ejercicio, digamos, esto del permiso, empieza a parecerse más como a la declaración de renta de los colombianos. Entonces, yo hago mi autodeclaración, yo reporto, nadie, digamos, yo no tengo un funcionario de la DIAN en mi escritorio diciéndome, es que ese que usted está juntando es válido o no es válido. Simplemente empiezo a recoger información y a través del RUA tengo mecanismos para saber cuáles son esas empresas en las que yo me tengo que enfocar. ¿En cuáles se enfoca la DIAN cuando estamos hablando de declaración de renta? En personas que de un año a otro hicieron saltos importantes. Entonces, en este caso, nosotros deberíamos enfocarnos en empresas que eran muy sucias y se volvieron muy limpias, o que eran muy limpias y se volvieron muy sucias. Entonces uno dice, si lo hizo muy bien, pues voy a felicitarlo, pero le hago la visita. Me entero de qué está pasando. Porque puede ser que el cambio se dio porque encontró un laboratorio que se prestó para algo que no es debido, ¿sí? Que se prestó para una medición inadecuada. Pero eso no tengo que visitar a la empresa. Simplemente con análisis de la información puedo darme cuenta. ¿A quién más visita la DIAN? A los grandes contribuyentes, ¿sí? A los grandes emisores siempre los voy a visitar, así el dato esté dentro de lo normal. Entonces, enfoco mis esfuerzos como autoridad ambiental en los que realmente pueden ayudarme a reducir la contaminación de manera importante. Tenemos una pregunta del IDEAM. Debido a que la declaratoria de un área fuente se basa en las mediciones de calidad del aire de una región y debido a que en muchas zonas industriales, mineras, la cobertura de las estaciones de monitoreo es mínima o nula, existirían muchas zonas donde no se podría realizar la aplicación de este instrumento. Debido a que la industria es la que contamina, ¿deberían ellas financiar en parte el funcionamiento de las redes? Aquí hay dos. La pregunta corta es sí, la respuesta corta más bien, pero aquí hay un ejercicio interesante y es, estamos hablando de las zonas mineras, estamos hablando de fuentes dispersas. Todas las fuentes dispersas en nuestra propuesta tienen que reducir las emisiones, con o sin área fuente. ¿Por qué? Porque están obligadas a permiso. Entonces yo no necesito colocar monitores de calidad del aire en las áreas fuente o en las zonas de fuentes fijas dispersas, porque ya la propuesta me dice, vaya a esa actividad minera y pregúntele cómo está reduciendo su emisión contaminante y gestione la reducción. Y si no lo hacen, pues suspenda la actividad. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega a la buena práctica operacional o la mejor tecnología disponible. Por un lado. Por el otro es, sí, toda la actividad industrial debería financiar las redes o los sistemas de vigilancia de calidad del aire. Hoy, para todo permiso de emisiones, la autoridad ambiental obliga a que la actividad industrial mida emisiones. En una campaña de 18 días, que se estandarizó 18 días porque el protocolo lo plantea así. En 3 puntos, seguramente, que no son de interés para la autoridad ambiental, porque están al lado de la actividad industrial. Si yo le digo a esa actividad industrial, coja la mitad de esa plata, ¿sí? Y metémosla en un fondo común para operar un sistema de vigilancia de calidad del aire, todos salimos ganando. Primero, al industrial se le reducen los costos a la mitad de los que hoy tiene, o inclusive menos. La autoridad ambiental consigue recursos para operar una red instalada donde deba operar, porque es que tenemos mucha información de industrias que no nos está sirviendo para tomar decisiones. Tenemos
aprovecho la pregunta para mencionar permisos de emisiones con actividades que tienen que medir ozono en calidad del aire o hidrocarburos en calidad del aire, alrededor de sus puntos, de su malla, digamos, de su predio, diciendo año tras año, durante más de 5 años y hasta 10 años, no detectable. ¿Y por qué siguen midiendo? Porque el permiso de emisiones dice que tienen que medir. ¿Y por qué no dice, no le dice la autoridad ambiental, venga, no me obligue a medir ozono? Ah, porque es que yo quiero funcionar y el permiso de emisiones me permite funcionar y entonces yo prefiero gastarme esa plata en medir calidad del aire donde no voy a encontrar nada, simplemente para cumplir. ¿Sí? Entonces, sí nos falta un ejercicio donde todos nos pongamos de acuerdo en dónde tenemos que medir, qué tenemos que medir y cómo las actividades industriales apoyan la financiación a través de los recursos que ya están gastando hoy y que no están dando resultados. Bueno, en estos 7 minutos que nos restan, 3 intervenciones. La primera, un comentario de Corpo Boyacá, y Mauricio Rojas nos dice, hay que tener en cuenta que la modificación literal C del antiguo decreto 948, en el cual establece que las actividades de explotación a cielo abierto requieren de permiso de emisiones. El tema es que las actividades artesanales de explotación, caso de mineros de hecho, requieren permiso de emisiones según lo hoy contemplado. Se deberá definir por área de explotación u otro mecanismo para controlar estas actividades, no pidiéndoles permiso de emisiones. Ok, en ese sentido, recuerde, sí requiere permiso, no requiere medir, son dos cosas diferentes. Entonces, el permiso obliga a este pequeño minero a implementar buenas prácticas operacionales y eso nos sirve a todos. Le sirve a él porque va a ganar, va a mejorar sus ingresos y le sirve al entorno porque va a tener un aire más limpio. Entonces, empezamos a separar la medición del permiso de emisiones y empezamos a enfocarnos más en gestionar y reducir las emisiones a través de buenas prácticas. Perfecto, vamos con las dos últimas preguntas. La primera nos la hacen de la Secretaría de Ambiente, de Angie Paola Romero. Desde la Secretaría de Ambiente, ¿es válido pedir acciones para la problemática de olores a través de nuestra norma local, resolución 6982 de 2011, en lugar de solicitar el PRIO para establecimientos de comercio? Muy buena pregunta. Si la norma local, digamos que lo contempla y en Colombia tenemos un principio de legalidad y es que mientras la norma no está demandada es válida, se puede usar, ¿sí? A menos que la industria, digamos, reaccione y vea algo de ilegalidad. Mientras las dos estén vigentes es válido. No conozco la norma local, entonces no podría opinar, digamos, sobre cuál es mejor que el otro en ese tema. Por último, Álvaro Andrés Zapata del área nos dice, ¿qué herramientas adicionales se van a establecer para que el RUA sea una herramienta efectiva de seguimiento? Bueno, la primera propuesta, o sea, lo que proponemos básicamente es tener mejor análisis estadístico, es decir, que el RUA se vuelva inteligente, que el RUA no sea solo un depósito de información, sino que nos permita hacer análisis que una vez yo registre la información tenga filtros que me permitan sacar alarmas y enviar esas alarmas a las autoridades ambientales. Porque hoy no tenemos feedback, no tenemos retroalimentación. Tenemos ahí un depósito de información que nadie está revisando porque no tenemos la capacidad de revisarlo, ¿sí? Él debe revisarse solo. Él debe decir, mire, aquí acabo de encontrar una variación importante, como lo hacen, digamos, muchos sistemas. Y no estamos inventando nada nuevo, sino herramientas de autogestión del sistema que generen alarmas y con eso podemos llegar a mejorar esa información. Segundo, que empecemos a usarlo como registro. Si yo le digo al industrial, usted ya no tiene que ir a llevar los papeles a la autoridad ambiental, gastarse el año, los 3 meses, los 5 años para que le den un permiso, sino un registro, él se registra y entrega la información. Información que se valide automáticamente y que nos permita, digamos, usarla para el inventario. Cuando la información empieza a ser usada, se vuelve información valiosa. Cuando la información, esto que hicimos nosotros con la consultoría, cuando empezamos a encontrar cosas locas en el RUA, pero empezamos a verlas, entonces ya empezamos a apropiarnos del sistema y empezamos todos a mejorarlo. Pero mientras no lo estemos usando, simplemente va a quedar ahí como un depósito de información que no sabemos si es confiable o no confiable. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat.
Agradecemos a Alexander por dar respuesta a cada una de ellas, a todos ustedes por haber estado tan participativos. De verdad que eso ha sido uno de los aire web que hemos tenido bastantes comentarios y aportes por parte de ustedes. Pues para el ministerio es un reto enorme. Ahorita empezar a materializar pues esta propuesta técnica que realizó CAIA en esta consultoría. Hay retos muy fuertes. Bueno, el primero, como tal, modificar esta resolución de permiso de emisiones. Ustedes saben que los procesos de construcción normativa requieren una concertación con varios actores, entre ellos el sector, es un reto muy fuerte para nosotros. También pues la misma modificación del decreto 948 hoy 1076 pues, que nos han pedido, y un tema que por varios años pues, tenemos que hacer. Ahorita otro reto muy fuerte es el de la modificación del protocolo, ya sale la norma de calidad del aire y ahí hay unos temas que ajustar. Por fortuna ahorita, durante este año yo creo que pues muchos otros hemos destacado mucho la alianza con el IDEAM, pero durante este año esto ha sido fuerte y se proyecta que se siga trabajando en conjunto todos estos retos que tiene el Ministerio de trabajarlos en conjunto con el IDEAM y por supuesto allí el del RUA. O sea, definitivamente, pues según la propuesta que hace CAIA, el RUA se tiene que volver muchísimo más inteligente. Hemos estado trabajando en las modificaciones, en el fortalecimiento de la captura de información en este registro, pero pues ahorita más que seguir capturando información es la que tenemos, cómo la volvemos útil para la toma de decisiones, para establecer alertas a las mismas autoridades ambientales, que realmente sea un sistema de información no como repositorio en sí, sino como para tomar decisiones. Les agradecemos a todos ustedes por la participación en este chat y pues durante este aire web los invitamos a seguir participando de este espacio, a alimentarlo con sus inquietudes, con proponiendo temas para que ustedes saben que este espacio es para ustedes, es un espacio para la capacitación, para el fortalecimiento técnico, que sabemos que es una de las principales estrategias y queremos mejorar la gestión de la calidad del aire en el país. Nuevamente, Alexander, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por estas 2 horas de bastante información que nos dieron y, por supuesto, al IDEAM, a Leonardo, que siempre está aquí tras bambalinas con la conexión y asegurando que todos ustedes puedan estar conectados. Muchísimas gracias a todos y, pues nada, cualquier inquietud que tengan respecto a esta presentación, por favor no duden en hacerla llegar a nosotros para pues, darle respuesta. No olviden consultar el canal de YouTube en donde se están colgando cada una de las presentaciones y pues las grabaciones de estos aire. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias a todos por estar Gracias a aquí. todos, muchas gracias por la asistencia.